Bienvenidos al primer y a lo mejor último episodio de mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre restricción alimentaria. El otro día surgió un debate bastante interesante en redes sobre si la restricción alimentaria tenía las mismas consecuencias, si estaba entre comillas justificada o no. Así que hoy he querido traer a una persona que conoce muy bien lo que es la restricción y las consecuencias que puede llegar a tener. Así que nada, os voy a presentar a Diego, que nos viene a hablar sobre eso, sobre la restricción. Cuéntanos un poquito, quién eres y por qué te he elegido para este podcast. Bueno, pues yo soy Diego, soy preparador, nutricionista, un poco de todo, polivalente. Me dedico básicamente a ayudar a la gente a conseguir sus objetivos, sobre todo a nivel físico, y luego practicante de culturismo también. He ido al gimnasio desde hace muchos años, culturista como tal, no tantos, pero bueno, ya cerca de una decena más o menos, ya hace un tiempo. Wow, pues sí, precisamente por eso lo hemos elegido, ¿vale? Y dices que llevas como unos 10 años practicando culturismo. Cuéntanos un poquito qué es, porque a lo mejor hay personas que lo conocen, pero igual no tienen mucha idea de qué es realmente el culturismo o qué significa practicar culturismo. Al final es muy subjetivo, porque dentro de la definición de culturismo es un deporte, pero tampoco se reconoce como tal, porque al final, digamos, no dentro de los principios que puede tener un deporte, se queda un poquito más al margen, pero yo lo entiendo el culturismo como, digamos, el lograr la máxima expresión de tu cuerpo y sobre todo pues el ir consiguiendo progreso en el tiempo, ¿no? Pues digamos, siendo cada vez más completo, más desarrollo muscular, más definición, más armonía a la hora de ver, ¿no? Se tiene como referencia pues la típica escultura griega, un cuerpo definido, cincelado, pues luego proporciones, entonces bueno, va un poquito en esa línea. Al final es un deporte también más subjetivo. Ya, fíjate que a mí cuando decimos deporte y culturismo también me chirría un poco la definición, porque al final es algo completamente de imagen, ¿no? O sea, no de a lo mejor potencial físico, yo que sé, como puede ser el atletismo, ¿no? Pues atletismo, alguien que corre mucho, no sé, en el culturismo en concreto es algo de cómo te ves únicamente. O sea, no buscas ninguna... O sea, lo que se valora en una tarima de culturismo no es lo que puedas hacer con tu cuerpo, sino únicamente cómo se ve. Sí, claro, al final el objetivo dentro de toda una preparación de culturismo pues no deja de ser mostrar el máximo potencial de tu cuerpo en una fecha determinada. Entonces encaras toda la planificación precisamente pues para ese o esos días de competición donde vas a ser valorado por los jueces, que al final, digamos, es donde puedes medir tu resultado dentro del deporte. Luego en tu día a día pues te verás mejor, te verás peor, pues tendrás más músculo que otros, menos, pero realmente donde importa es lo que muestras y luego pues con eso que muestras cómo te juzgan. Ya. Entonces, vamos a decir que el objetivo es conseguir el mejor físico posible para un día determinado, que sería el día de la competición, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, por ejemplo, a nivel de deporte, a nivel sobre todo de alimentación, ¿cómo es una preparación de culturismo? Al final el culturismo es, no, dentro del deporte es uno de los deportes más extremos que hay, y no por la peligrosidad del deporte en sí, pero sí porque hay que ser muy meticuloso. Sobre todo un poco también en línea esto, ¿no?, con el tema de comida y entrenamiento. Pues tú tienes distintas fases, tienes una fase, pues la que se conoce como fase de volumen, donde tú incrementas tu ingesta para lograr conseguir masa muscular, vas acumulando músculo, vas acumulando grasa, pues te sueles poner bastantes kilos por encima del peso de competición. Y luego viene la otra fase, digamos, donde ya sería más para preparar el show o simplemente para conseguir ese progreso del cuerpo y poder compararlo en una situación determinada, que es la de definición, ¿no? Que vas creando una restricción calórica sostenida en el tiempo de tal manera hasta que consigues eliminar pues la máxima grasa posible. Vale, y por ejemplo, este periodo de restricción, ¿cuánto a lo mejor puede durar? O sea, ¿cuánto de la preparación más o menos, cuánto puedes estar en volumen y cuánto en definición? Entiendo que es diferente para cada persona, pero más o menos para que nos hagamos una idea de cuánto tiempo puedo estar en restricción para hacer una competición. Depende mucho, porque al final cada persona es un mundo, los metabolismos son distintos, la respuesta también, el punto de partida también. Entonces puedes tener gente a lo mejor que en etapa de volumen esté unos meses, hay gente que se pega varios años pues de cara
al final no tienes que ser competitivo, y ser competitivo te lo marca también un poco los estándares que muestran el resto de competidores, entonces, y los límites de categoría. Si tú vas muy por debajo no vas a ser competitivo. Ya. Pero volviendo a la pregunta, restricción, pues más o menos que pueden, en los mejores casos, pues unos 6 meses de dieta estricta, unas 24 semanas, 30 incluso más, según la Incluso persona. más. Wow, a mí, claro, o sea, el debate un poco se generó en cuanto a qué puede hacernos la restricción a nivel, sobre todo, mental. O sea, vosotros queréis precisamente con esa restricción conseguir objetivos físicos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo es esa parte mental. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, te pegas, no sé, 6 meses con una dieta muy estricta y en restricción alimentaria? Digamos, durante los primeros meses no pasa nada. Al final ahí yo creo que a lo mejor el único limitante es el tema de compaginar con la vida social, pero bueno, también un culturista es una persona que suele manejar mucha cantidad de comida. Entonces, aunque esté en déficit, come más que una persona normal. Entonces, si sabes, te lo puedes ir gestionando. Pero sí que es verdad que cuando llegas a las fases finales, que tienes que ser súper estricto, pues llega un punto donde ya el cuerpo está bajo de grasa, donde las calorías son bajas, que ahí sí que es verdad que ya se vuelve la lucha contra la biología y sobre todo contra la mente, porque al final el cuerpo lo que busca siempre es la supervivencia. Estamos en un estado que hemos venido de estar pletóricos, mucha energía, mucho rendimiento, mucha fuerza, mucha reserva, y entonces cuando el cuerpo ve que esa reserva se va agotando, pues lógicamente también toda nuestra disposición energética va disminuyendo. Ya. Y llegamos a un punto que no es inanición, pero sí que hay que recordar, con que comamos mucho estamos comiendo menos de lo que necesitamos, entonces el cuerpo pues tiene herramientas para intentar boicotear tu objetivo, ¿no? Que digamos tu objetivo es ese, que lo ves como el que quieres, pero a nivel biológico pues es como nos estamos muriendo, ¿no? Claro, boicotear un objetivo que al final, bueno, esto creo que es algo, bueno, es mi opinión y no sé cuál es la tuya, pero yo creo que al final el culturismo no es algo saludable a nivel físico y mental, es decir, llegar a ese punto, por ejemplo, de, bueno, sí, de inanición. Si yo tengo que comer 3.000 calorías y estoy comiendo 1.000, la restricción que estoy haciendo es muy pronunciada y eso puede, bueno, y va en contra de precisamente la biología, ¿no? Y ahí es cuando el cuerpo empieza a poner esos mecanismos a tu disposición precisamente para boicotear tu objetivo, que significa vuelve un poco a darme lo que necesito, que me estoy Sí, un poco básicamente. acercando a la muerte. O sea, queda un poco raro decirlo así, pero creo que va mucho por ahí. Claro. A ver, yo, digamos, cualquier deporte de élite o cualquier deporte llevado al extremo, hay que quitar rendimiento y saludable. Se aplica Estoy de a todo. acuerdo, estoy de acuerdo. Un nadador que entrena 6 horas al día no es saludable. Vas media hora a la piscina, es saludable. Pero en el momento de que necesitamos un desarrollo o una implicación, unos resultados por encima de la norma, digamos, ya se quita un poquito la palabra del medio. Sí que es verdad que hay maneras de hacerlo más o menos saludable, pero en los términos extremos, digamos, lo que requiere, porque tú puedes practicar culturismo y comer, llegar a unos niveles aceptables, pues hacer un poco de definición, pues quedarte en un porcentaje más o menos bien a nivel poblacional y no te exige un sacrificio enorme como para decir no es saludable, porque al final, digamos, todo lo que sea alejarnos un poquito de patrones más de obesidad y la inclusión del ejercicio físico a diario, una alimentación correcta, pues va a tener una transferencia positiva a nuestra salud. Pero llevado al extremo, llevado a Total. esos márgenes, llevado a esos límites, pues no lo podemos definir como saludable, eso es así. Ya, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Que todo llevado al extremo es malo y la restricción alimentaria pues no deja de seguir con en esta línea. Vale, antes hablabas un poco de esos últimos meses de la preparación en los que a lo mejor ya sí que la biología empieza a jugar. Esta parte es la que me interesa porque al final creo que incluso no llegando a ese extremo, creo también que cuando llevas bastante tiempo funcionando, ¿no?, como un culturista, esos primeros meses de definición en los que también está presente la restricción, son meses en los que a lo mejor lo gestionáis mejor, pero creo que sigue habiendo estas consecuencias, sobre todo a nivel mental, de qué supone, por ejemplo, yo qué sé, un día me apetece un helado, tú no te lo puedes comer. Entonces, creo que en ese caso, y no sé si me equivoco aquí, pero como llevas tanto tiempo funcionando así, quizás en las primeras fases lo gestionas mejor, pero sí que siguen apareciendo ciertas
ciertos cambios en tu mente con respecto a la alimentación. Quizás tú los notes más en las fases finales, ¿no? Entonces, sí que me gustaría preguntarte, tú en esas fases finales, ¿qué notas a nivel mental que pasa? Al final, pues lo que hemos comentado, ¿no? Es una lucha de supervivencia. Cuando ya estás pasando mucha hambre, pues el cuerpo al final, pues a nivel hormonal, a nivel péptidos, pues segrega señales para que tú te alimentes. Entonces, ¿qué pasa? Es una lucha completamente mental, porque la biología a nivel corporal te está pidiendo una cosa y tú a nivel mental y de objetivos no quieres dársela. Porque tienes que aguantar, tienes que tal, y lo puedes llevar mejor, lo puedes llevar peor, pero sí que es verdad que las señales están. Entonces, pues a ver, principalmente tienes que aguantar, pues que tú tienes tus comidas marcadas, tú haces tus comidas y cuando te apetece algo fuera de esas comidas, pues no te lo puedes comer. Ya. Cuando vives con hambre, pues te tienes que ceñir a lo que tienes pautado y no te puedes salir. Cuando estás entrenando y estás cansado y dirías lo dejo, pues no lo dejas. Entonces sí, luego ya en fases muy finales, digamos como que el cuerpo ya entraría en lo que es el modo supervivencia, que lo llamo yo, que ya digamos desplaza otro tipo de necesidades, precisamente para salvaguardar tu, digamos, pues, tu Tu integridad. biología, ¿no? Eso es. Y ya como que, digamos, esas cosas que a lo mejor en otro momento eran prioridades pasan a un segundo plano y no tienes ganas de ellas. Por ejemplo, pues lógicamente no a nivel alimentación, a nivel antojos, pero ya otras funciones más primitivas, como puede ser por ejemplo el tema de deseo, el tema de sexualidad, pues lo aplazas. Claro. Porque al final no es una prioridad para ti, ¿no? Pues si volvemos a los rasgos más evolucionistas, digamos, dentro de las necesidades básicas del ser humano, pues el procrear, ¿no? La trascendencia de la raza está. Pero ¿qué pasa cuando tienes que elegir entre te estás muriendo de hambre, tienes que sobrevivir o tienes que sacar adelante la especie? Pues lógicamente la especie pasa a un segundo plano y te centras en ti. Totalmente, al final fíjate, esto también lo que pasa en muchas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, que a mí en estos casos me parece como que tenéis que pasar por fases bastante similares y por ejemplo en mujeres, ¿no? El que se vaya a la menstruación en una persona que está en restricción de alimentación severa, a lo mejor porque tiene un TCA y tiene una anorexia, eso se va, evidentemente. A nivel mental lo que tú notas, el deseo evidentemente está completamente en un quinto plano, podríamos decir, y claro, eso es lo que me lleva a hiperfocalizarme en la comida, ¿no? Entiendo que a nivel mental eso no lo notas, que la comida pues eso, ¿no? Como que es algo que tienes que evitar, pero al final esa evitación lo que hace es que tú estés más pendiente todo el rato precisamente de eso, ¿no? De la alimentación, de estímulos relacionados con la alimentación. Claro, al final pues el cuerpo y la cabeza te lo piden. Entonces tú cuando tienes una necesidad tan grande de algo, no es como que tú se te antoja cualquier cosa y luego de repente solo la ves por la calle. Es como me gusta este coche, pues luego de repente solo voy a ver esos coches por la calle, aquí en este caso es la comida. ¿Qué pasa además? Que también nuestra cultura, bueno, y el ser humano en general, ¿no? La parte lúdica, la parte la comida está muy presente en nuestro día a día, entonces tú vas por la calle y está todo lleno de comida, gente comiendo, vas a cualquier sitio con gente comiendo. Y luego que lo he dicho, pues tienes hambre, el cuerpo te lo pide y entonces ya la cabeza solo te está mandando señales para decir hazlo, 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 hazlo y tienes que luchar contra ello. Total, o sea que tenemos como un hiperfoco puesto en la comida que además tenemos que evitar, por así decirlo. Esos alimentos entiendo que de alguna manera se vuelven más deseables que en a lo mejor otros momentos de la preparación, que digas, por ejemplo, un helado, ¿no? Buah, ahora no me lo puedo comer, salgo a la calle, veo a todo el mundo, encima ahora que es verano, comiendo este tipo de alimentos, entiendo que para ti ese alimento es como que está como, bueno, un poco en un pedestal, ¿no? O como un poco el valor de ese alimento de repente, como no lo podemos tener, como que sube. Sí, pero bueno, yo creo que es más en general, ¿no? Lógicamente, pues digamos, eso te puede apetecer, pero también como que el cuerpo focaliza más en comida más nutritiva. Ya no es tanto decir me apetece una galleta, porque no, pero dices, pues llega un momento que es que te apetece hasta verdura. Yo, por ejemplo... Claro, si al final no puedes comer casi de nada, entiendo que en ese momento de inanición cualquier cosa te vale. Sí, yo me pongo a mí como ejemplo, pero compartiéndolo con otros competidores, otros practicantes, a todos nos pasa lo mismo. Como que llega un punto de inflexión cuando ya el hambre es más severo, que intentas, digamos, reemplazarla, pues también a nivel de estímulos, ya que no puedes comerlo,
pues a nivel de estímulos visuales, a nivel de estímulos olfativos, ¿no? Como que a veces incluso te incita el cocinar por el hecho de estar manejando comida para otras personas, pero tú no te la vas a comer. O el ponerte a ver vídeos de comida por YouTube, por tal. Digamos, o incluso alimentos que antes ni te planteabas comerlos por decir, porque no me apetecen, pues cuando estoy en una etapa de consumo calórico alto, ¿no? Pues tienes tus alimentos favoritos, lo que te sientan bien, tal, y no piensas en otros. Y da igual que sea dulce, da igual que... No, digamos, estás alimentado, estás nutrido, te da igual la comida. Pero luego es como te apetece hasta lo que dirías, nunca me lo comería, pues te lo ponen delante y dices... Qué bueno, ganas. ¿No? Así es. Sí, lo de los vídeos de comida, lo de cocinar para otras personas, digamos, estar en contacto con eso que no tienes permitido, es bastante habitual también. Incluso lo he dicho también en patrones más de alimentación desordenada. Y, por ejemplo, a nivel de humor, concentración, ¿qué pasa cuando estás en estas últimas fases? Pues muy disfórico todo. Al final es que es lo que decimos, estamos luchando contra la biología. No, yo es lo que digo, no rindes igual. Y habrá gente que diga, no, pues yo cuando estoy muy bien. Pues vale, pero la gran mayoría de la población no rinde igual. Ya. Tu misión en ese momento es otra. No es lo mismo una persona que dices estoy comiendo normal, estoy alimentado, tienes mejor humor, aguantas más a la gente, pues tienes más ganas de hacer cosas. Cuando estás así, pues... tienes las fuerzas justas para aguantarte a ti mismo, para decir... Típico humor de competidor, ¿eh? Sí, estoy haciendo esto porque me gusta, es verdad que me gusta, no lo sé. Wow. Entonces, es lógicamente sí, al final... Yeah. ¿Sabes? Hay personas y personas, hay gente que lo lleva peor, gente que lo lleva mejor, pero yo con la mayoría coinciden en lo mismo y todos tienes tus momentos de dudas, ¿no? Pero como cualquier persona ante una actividad, pues también el opositor que lleva 2 meses estudiando se plantea si de verdad es lo que tiene que hacer, si de verdad lo quiere porque es muy duro. Sí, entiendo que hay momentos de bajón en los que claro, te cuestionas un poco el por qué estoy haciendo esto, ¿no? Como eso pues es. lo mismo, unas oposiciones o alguna cosa así. Venga, vale, entonces hemos restringido, competimos, se acaba esta obligación de restringir, porque ya hemos hecho el show, ya hemos competido, ya está. ¿Qué pasa después? O sea, después de esos 6 meses restringiendo alimentos, después de competir, que entiendo que ya la motivación que también te lleva un poco a aguantar todo eso, cuando llegas y compites, pues ya está, o sea, se acabó, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado, ahora empieza otra época. ¿Qué pasa después de esto? Pues aquí ocurren 2 cosas principalmente. Una, que es un error muy grande que todos hemos cometido, y otra que digamos es la forma inteligente de hacer las cosas. El error muy grande es que terminar de competir y te pegas un atracón, pero de no poder ni moverte casi. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Si nos vamos a términos más fisiológicos, pues bueno, muchísima retención, aumento de presión arterial, fatal. A nivel corporal está muy mal hecho, pero sí que es verdad que cuando nosotros, digamos, recuperamos o cuando ya nos damos libertad, pues lógicamente el cuerpo, todo eso que lleva acumulado, te lo pide. Y ya, pues bueno, entras a términos más, lo dicho, más fisiológicos, pues de decir, pues el cuerpo al final hasta que no recupera. El peso, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, ya no es peso, es más a nivel de masa muscular, porque también pierdes algo, pero hasta que no nivela, pues las señales de hambre, las señales de realimentación te las siguen bombardeando y tampoco tienes las sensaciones de hambre, saciedad reguladas. Entonces puedes comer mucho, pero el cuerpo te sigue pidiendo comida. Ya, esto es un fenómeno que también se ha estudiado mucho, que se llama fenómeno de hambre extrema, y también, por ejemplo, pasa en muchos casos cuando estamos recuperando a una persona de un TCA en este caso, que ese hambre lo que viene a ser es algo completamente normal de tu cuerpo diciendo, bueno, necesito recuperarme, necesito volver a estar en un estado óptimo de salud, ¿no? Y además esto se vive a veces como, bueno, con mucha... como algo muy difícil de gestionar, porque al final es como algo, pues eso, muy, muy instintivo, ¿no? Claro, digamos, todo tiene una explicación, ¿no? Pues entran los niveles de lo que es la leptina, grelina, y el cuerpo hasta que no recupera los niveles anteriores, digamos, que sobre todo el marcador más diferencial es el tema de masa muscular, pues, digamos, no empieza a regular las señales. Entonces tú cuando estás desregulado, pues puedes comer, pero no tienes esa sensación de saciedad, esa sensación de decir, ya estoy lleno. Ya. Entonces, claro,
la manera de llevarla bien pues es hacer una recuperación progresiva. Ya. Seguir controlando lo que comes, porque digamos, ya no es que digas sigues controlando porque tal, no, sigo controlando porque si me doy vía libre me voy a descontrolar, y descontrolar ya no desde un punto de vista, no, pues a lo mejor más psicológico de, no, es que te privas de poder comer, no, es que también a nivel salud es muy dañino. Ya. La gente que compite por primeras veces, que luego se pega tracones, que luego se pega tal, pues llegan al punto hasta de incluso de enfermar, de vomitar y tal. Y lógicamente, pues dentro de lo no saludable, pues hay maneras y maneras de hacerlo. Ya. Pero sí que es verdad que la realimentación tiene que ser progresiva. También pues a nivel de punto de vista corporal, porque tú le metes 10 kilos entre comida, agua y demás, y también a nivel cardíaco, a nivel renal y tal. Sí, entiendo que no es nada Es un saludable. esfuerzo que lógicamente pues no es conveniente. Y suele ser algo habitual, por ejemplo, al final, un poco lo que, cuál es mi postura o lo que se ha visto con esto es que al final la restricción lo que lleva es al descontrol, porque ocurre una compensación, ¿no?, de toda esa restricción que hemos hecho, compensamos de alguna manera y nos vamos un poco al polo opuesto de la... Bueno, de la desinhibición, podríamos decir, ¿no? Entonces, es algo que ocurre habitualmente, por ejemplo, dentro de la población culturista. Sí, a ver, yo creo que está muy ligado culturismo y problemas con la alimentación van de la mano. También, ¿por qué? Porque cada vez es un deporte que se practica, digamos, lo practica más gente, entonces entra dentro del espectro todo el mundo. Son errores sobre todo que haces de novato. Y yo he sido el primero en hacerlos, de decir estoy en restricción, también con el mal concepto de la comida libre, qué tal, que no sé qué, pues al final lo que creas son unos patrones alimenticios horribles. Porque tú puedes estar una semana restringiendo, pasándolo mal, entre comillas, y llegarte un día y pegarte un atracón. Es un poco el cheat meal, esto que a mí me ha chirriado algo desde siempre y que, bueno, que todos los que estamos en el mundo fitness de alguna manera lo conocemos e incluso lo hemos practicado, que es, al final, es que es un atracón programado. Sí, básicamente. Ahora ha cambiado un poco también, ¿no? Intentan controlarlo un poco más, tal, pero yo, por ejemplo, a ver, y yo soy el primero que los he hecho, y como te digo, yo llevo más de 15 años en el mundo del gimnasio. Y antes la información venía en cuentagotas. Yeah. Tú leías foros en castellano, en inglés, y te lo decían. Luego vas indagando, vas investigando, vas estudiando y, lógicamente, aprendes otras herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de a la gente que ayudo, mis clientes, no tienen un cheat meal, porque lo veo totalmente contraproducente, a nivel físico y a nivel mental. Yeah. Porque no puede ser que vivas toda la semana esperando que llegue el sábado noche para ponerte hasta el culo. Y es algo que se ha hecho, es algo que se sigue haciendo, pero yo lo veo contraproducente. Yo lo que enseño es a integrar esas comidas trampa, que al final no dejan de ser comida, dentro de tu día a día, para que si te apetece un miércoles te la puedas comer, y el quitarte esa presión de me tengo que esperar tal día también hace que las comidas pues sean más comedidas, que sea, digamos, una alimentación normal, ¿no? Ya. Que antes, no sé, típico ejemplo, pues llegaba el sábado noche, comida trampa, pues era hamburguesa más tarrina de helado, pizza más tarrina de helado, y luego lo piensas y dices, es que cero sentido, tienes a una persona pegándose un atracón justificado porque me lo han mandado, y echas a perder todo el proceso de esa semana. Al día siguiente te encuentras como una mierda y luego encima lo llevas peor porque dices, ahora vuelta a la dieta para esperar al sábado que viene. Ya. Hay una cultura, ¿no? Ya también como mi parte nutricionista, hay una cultura en este país y en general que tomamos la palabra dieta como algo negativo, y al final dieta no es más que el patrón alimentario que sigues día a día. Es la manera que tienes de alimentarte. Una dieta puede ser restrictiva, puede ser con un exceso de calorías, puede ser una dieta equilibrada. Entonces, no es más que la manera de esto. Creo que es la palabra, ¿no? Sí, que ha tenido una connotación muy negativa. Eso es. La gente ya asocia estar a dieta con pasar hambre, restringir alimentos, prohibirse esto, prohibirse lo otro. Y al contrario, una dieta pues tiene que ser una alimentación saludable, sí, que te permita comer todo y que te acerque al objetivo que tú quieres a nivel físico. Luego, como todo, cuando ya vas a más extremos, pues vas a tener etapas de más restricción o menos restricción. Y vas a tener etapas pues, dentro del culturismo que te va a dar hasta asco la comida porque comes mucho. Pero, digamos, de lo que se trata es de disfrutar el proceso y, como yo siempre digo, adaptar el culturismo a tu vida, porque luego aquí hay un melón muy grande que es la gente que se vuelca y en el momento que el culturismo se va, pues nos vemos perdidos. Total. Entonces, claro, es como
Y ya con la alimentación al final se crean muchísimos problemas, muchísimas también intolerancias. A nivel digestivo también, sí, ¿verdad? muchas sensibilidades, pero son adquiridas. Ya no es que digas, joder, el pobre tiene... No, es una persona que se ha estado privando, se ha estado prohibido, y luego a nivel mental, como tú ves la comida, como la relacionas y como sientes que te va a hacer el efecto, también influye mucho como luego realmente lo que hace. Total. Si yo ya pienso que un trozo de pizza me va a engordar, me va a sentar fatal porque no sé qué, porque no sé cuánta, me lo voy a comer y me va a sentar mal. La digestión no va a ser igual, más pesado, más tal. Pero si yo, sin embargo, pues sé que me lo puedo comer tranquilamente porque no me va a afectar en lo que yo quiero, que es un alimento como otro cualquiera, y que lógicamente tengo que controlar tanto la frecuencia como las porciones, porque hay que entender que los alimentos no son iguales, pues lo voy a poder disfrutar. Y en lugar de comerme una pizza porque me la voy a comer con gula, con ansiedad, porque me la tengo que acabar y así ya está, y parece como si me la acabo rápido, no cuenta, pues no, me voy a comer 3/4, media, la voy a disfrutar, y a lo mejor pues me como un poco de pizza y lo combino con una fuente de alimentos más saludable, y el efecto que tiene la pizza o que yo quiero pues lo sigo ejerciendo, pero tengo una nutrición completa. Claro, al final, digamos que para mí, dentro de una alimentación saludable tiene que haber estos tipos de alimentos. Ahora estábamos hablando de población culturista, y creo que ahí, pues, como hemos dicho, es otra cosa y quizás no sea salud. Si hablamos en términos de salud, al final una alimentación saludable, pues evidentemente tiene que estar construida con alimentos saludables, pero tiene que estar esa flexibilidad que quizás es la que, cuando la quitamos, aparecen ciertos problemas, como puede ser en el culturismo, como puede ser en otras poblaciones con problemas de alimentación. Creo que la flexibilidad aquí es fundamental en los patrones alimentarios, por no llamarlo dieta, que ya sabemos que dieta tiene una connotación bastante negativa, ¿no? Pero esa flexibilidad y ese incluir los alimentos como otro alimento más, pues quita mucha presión y quita mucho esa división de alimentos y esa restricción que hacemos, porque unos son buenos y otros son malos, evidentemente. Al final son cosas que aprendes, ¿no? Pues como ir en bici. Tú empiezas y te pegas la hostia y dices, vale, por aquí no es. Pues al final, si algo tiene los que llevamos tiempo, es que nos hemos pegado muchas hostias. Yeah. Y al final hay que entender que el culturismo no es un deporte de estar un año y hacerlo todo al 200%, porque te vas a quemar, porque luego lo vas a dejar, te va a sobrepasar y seguramente vas a acabar peor de lo que empezaste, tanto a nivel mental como a nivel físico. El deporte es un culturismo a muy largo plazo, no se pueden conseguir cosas de la noche a la mañana. Yeah. Ya es difícil en cualquier ámbito, pero en el ámbito físico encima todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás forzado día tras día, tras día, tras día a hacer un plan que no se adapta a ti, que te cuesta, que te genera incomodidad, que te genera ansiedad, tienes los días contados. Yeah. Esto es un proceso a largo plazo, habrá temporadas de dedicarle más, temporadas de menos, temporadas que te apetecerá más, temporadas... Pero tienes que lidiar, todo es un proceso, y esas etapas son normales, ¿no? Yo creo que en cualquier ámbito de nuestra vida están, pues de más motivación, de menos... Pero tienes que saber llevarlas y saber que forman parte del proceso. Si tú te obsesionas y quieres ir siempre a marcado, a tal, a cual, tienes los días contados. Yeah. Que se me ha ocurrido así una pregunta mientras hablábamos, porque al final, ¿crees que hay culturistas que tienen una mejor y una peor relación con la comida, y cómo se relaciona eso con el deporte? Porque la sensación que me da es, vale, el culturismo no es salud, vamos a tener que hacer cosas y vamos a tener que tener unos hábitos alimentarios que no son saludables. Entonces, si yo tengo una, vamos a decir, mejor relación con la comida de base, puede ser, digamos, que esas consecuencias se consigan suavizar un poco. Sí, y aquí voy a abrir un melón también, porque al final llevar una conducta mucho más saludable el culturista que es profesional o que está en el alto nivel, porque al final entiende de lo que va el juego, que el culturista que empieza. Yeah. Con lo que he comentado un poco, ¿no? De la visión a largo plazo. El culturista que ya tiene nivel, que sabe, pues sabe que tiene etapas donde se puede permitir más cosas, donde no controla tanto lo que come, donde come más a ojo, utiliza todo tipo de salsas, utiliza tal... Porque sí, porque lo integra en su día a día, porque se quita eso, pero en la etapa que tiene que ser consistente lo es. Porque al final la mayoría es como un trabajo. Pues ellos se tienen que preparar un show, porque al final es de lo que viven, sponsors, tal y cual. Vale, pero el aficionado que empieza, pues al final piensa que el culturismo es llevar la alimentación al 100%, el entreno al 100%, esto al 100%, y ¿qué pasa? Que no tampoco tiene un trabajo mental muy hecho. Entonces lo aguanta las primeras semanas, ¿no? Que es cuando la motivación está arriba, tal,
pero cuando esa motivación cae, pues la disciplina y el hábito no está creado. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues Ya. problemas con la alimentación, pues ahora dejo esto, ahora desaparezco, ahora no sé qué. Luego vuelvo un poco a tope, ¿no? Claro. Al final es como un ciclo de, bueno, de estar a tope, que sería la restricción, y luego estaría la otra parte de me he pasado, ¿no? Me descontrolo completamente, porque así funciona la mente cuando entramos en restricción, sea justificado o no, y luego es un poco esa, para volver, esa compensación de todo lo que hemos hecho mal durante ese tiempo, ¿no? Es un patrón bastante típico, entiendo. Sí. Claro, es que a ver, normalmente el tema físico, ¿no? Es como un, ¿cómo te diría? Como un escudo de los traumas. Estoy de acuerdo con eso. Entonces hay mucha gente traumada, mucha gente que a lo mejor no tiene una relación muy saludable con su persona, que entonces Sí, se incluso que refugia. tiene un problema de alimentación de base. Sí, pero eso, más allá también por experiencias, ¿no? Pues siempre sabemos lo típico, ¿no? Te deja la novia, te ponen los cuernos, tal. Contacto Apúntate al cero y gimnasio, apúntate al gym. ¿no? Porque es como cuando tengas un buen físico, todos tus problemas se van a ir, vas a empezar a hartarte a ligar, vas a conocer. Y no, a ver, al final el físico es un reflejo de hábitos, es un reflejo de lo que hacen las cosas, pero si no está la cabeza amueblada, pues lo único que te va a traer es a más problemas. Ya. Y hay mucha gente así, mucha gente disfórica, de, ¿sabes? De dicotomías, de o todo o nada, ¿sabes? No saben navegar en los grises. O gente que ahora lo dejo, yo estoy harto de verlo en Instagram, de ahora desaparezco, es que no sé qué, es que no sé cuántas, y de repente pasan 24 horas y buah, voy a ser el mejor culturista, nada me va a parar, voy a volver mejor. Ya. Como pereza máxima. ¿Qué ha pasado ¿sabes? aquí? Claro, es como... No hace falta, es... No te vuelques tanto. Si luego a la primera que te va un contrapié vas a volver a lo mismo. Ya. A la hora de repente mi vida es una mierda y... Pues, no sé, madura. Vale, así para acabar, me gustaría hacerte como 2 o 3 preguntas para contestar como de sí o no, ¿vale? Hemos hablado de muchas cosas y tal, pero ahora quiero que sea como sí o no, tu opinión, ¿vale? Sin dar justificación y sin nada. Entonces, la primera es, ¿crees que el culturismo es algo saludable? No, ¿Vale? ¿Crees que la restricción lleva al descontrol? sí, muchas veces sí. ¿Vale? Y... uy, se me ha olvidado la última. Me he quedado en blanco, se me ha olvidado la última. Piensa. Voy a mirar si está todo ok. ¿Se está grabando con el móvil? Sí. Vale. Enciéndeme esto, que se me ha... Quedan 4 minutos de cámara, un 4%. Vale. Ah, sí, está, vale. Vale, ya me ha venido. ¿Elegir voluntariamente restringir hace que desaparezcan sus consecuencias? No, las consecuencias están, pero las gestionas. O las puedes gestionar. Puede ser, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Vale, muy bien, pues esto es todo por hoy. Bueno, un placer. Un placer. Seguiremos... Hemos abierto muchos melones. Hemos abierto muchos melones, ya. así que si os interesa que sigamos hablando de este u otros temas, pues me lo escribís. Y si no, pues no. Y si no, pues también. Si no, pues también. Hacer como que os ha gustado. Muy bien. Pues aquí lo dejamos. Très bien.